chim như vợ agon vun vợ so ya de hợp no tiempo tan tauga. pa ko na de piao da chi kwon shom et shom be sa yim den ye ya sham et Sham et modiam zana ya moi kop. Para que tim gap shin deja tan pa ku shush. Snadin shacho. Shachi ka de nugo. Mgu tek te maje ne du ki chap chau ni esna gelem. Shuzu gabo, shuzu tim gap. Estamos al aire. Shuzu shumade madich. Cosa di Amazon ma chau kan. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los amigos que nos están mirando a través de Ginette TV. Nuevamente nos estamos conectando ya después de una pausa, ¿qué? De 2-3 meses aproximadamente que estuvimos aquí también en el Tecnológico de Tlahuitoltepec, Tecnológico Nacional de México, con sede en Tlahuitoltepec, y estamos aquí nuevamente porque hoy, ¿qué es? ¿Qué conmemoran el día de hoy, mi estimado Beto? Cumpleaños de mi abuelito. Cumpleaños. No, no es cierto. Pero ya fuera de cotorreo, gracias amigos que nos están, bueno, nos ven a través ya del Face en esa transmisión en vivo. Gracias por acompañarnos, Marcel. Y me preguntabas que qué es lo que se celebra hoy. ¿Qué se está celebrando? ¿Qué está pasando? ¿Qué celebramos? ¿Por qué me reciben con un pan y ya llevo dos? Es porque se dieron cuenta que veníamos temblando, Marcel. Que veníamos un poquito flaquitos ya después de toda la pausa, ¿no? Y un pequeño susto aquí para llegar acá. Bueno, les comentamos. Para todos los amigos que ya están sumando y los que vayan a ver esta transmisión, este video, este material que se queda ahí en la página de Ginette TV por el Face, ¿verdad? Entonces, Marcel, estamos, ya lo mencionaste, en el Tecnológico Nacional de México, Unidad Académica de Tlahuitoltepec. Pues bueno, hoy es una fecha importante para esta institución que, bueno, está ahorita catapultándose otra vez. Y pues, oye, y somos afortunados de estar aquí y acompañarlos, ¿verdad? Somos la parte verdad de es esta lo que historia. le comentaba a la profesora, un saludo a la profesora, que es subdirectora, creo que es la que está en la subdirección aquí en el Tecnológico, si no me equivoco, sino que me corrijan ahí en los comentarios. Y nos recibe siempre con todo esto tan grato, con un ponchecito tan delicioso y un pancito, porque hoy se conmemora, hoy es una fecha especial del Tecnológico en la sede de Tlahuitoltepec. Hoy es su aniversario, mi estimado Beto, y ahorita hay ponencias, hay conferencias que están dando en este momento en los salones, en las aulas, y pues en unos momentos ya se va a dirigir nuestro amigo Gapsón a dejar allí para que más o menos vean lo que está aconteciendo aquí en las aulas del Tecnológico. Efectivamente, es correctísimo, amigo Maciel. Sí, es el aniversario, nos comentaba, 25 aniversario de esta unidad académica del Tecnológico Nacional de México que viene funcionando aquí en nuestra comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, Mijes. Somos afortunados. Casi, apenas estaba yo naciendo cuando... Marcel, apenas ibas al preescolar, cuando ya habían puesto, bueno, cuando los chicos de en ese tiempo iban a tomar sus clases seguro por el barrio de Santa Cecilia. Exactamente. ¿Verdad, Marcel? Sí, no me acuerdo porque pues, apenas estaba yo nene. Es más, sí, acababas de salir a la luz pública, sí, Marcel. Ni siquiera me conocía, no conocía ni las cámaras ni nada y pues ya estaba el Tecnológico. Ni los panes de aquí de Tlahui no conocías todavía, Marcel. Entonces, sí, hoy estamos de fiesta, la Escuela del Tecnológico está de fiesta porque hoy es su 25 aniversario. Y bueno, ¿y por qué, Marcel? ¿Y por qué muchos se preguntarán, Marcel, tantos años, ya 25 años del Tecnológico, y bueno, ¿y por qué hasta hoy empieza a dar tanta lata aquí en nuestra región, o aquí sobre todo en Santa María Tlahuitoltepec? Porque, pues bueno, pues creo que de repente, bueno, comentarios, bueno, y luego información, pues sí, de repente se tuvo un poquito como que a un lado, o tantito, no, así lo olvidado, así como son las... Se tuvo al Tecnológico de aquí, unidad académica de Tlahui, se tuvo algo olvidada, ¿no? Por X situaciones, pero gracias a nuestras autoridades y al pueblo en general y a los jóvenes estudiantes que ahorita ya están, bueno, ya hay bastantes, ya nos comentaban. Ahorita nos están comentando. Que hay grupos de 30 y son aproximadamente un total de 120 tantos alumnos de manera general en la institución. Así es. De aquí del TEC de Tlahui, sí, es correcto, mi estimado. Y por aquí pasan unas chicas también. ¿Son de nuevo ingreso? Sí. Felicidades, bienvenidas. Y ustedes son afortunadas. Nos invitan a la fiesta, ¿eh? Sí. Gracias. Sí. Saludamos a unas chicas. Oye, Marcel, bueno, esto es... Caramba, se empezó a notar el movimiento, ¿verdad? Y realmente ya así como que anteriormente cuando con veníamos... Con tu permiso, adelante, mi estimado. Yo ya me adelanté. Ahora, nos vamos turnando. Nada más medio pan.
Anteriormente veníamos a esta institución, pues, a estas aulas, y pues todo se sentía así como que de penumbra, todo Ándale. así como de pues un pueblo olvidado. Hoy se ha hecho el gran trabajo en conjunto con la autoridad municipal, en especial la Regiduría de Educación, también las autoridades competentes de la institución, los directivos y pues bueno, también el pueblo en general, que también está sumando esfuerzos aquí en Santa María Tlahuitoltepec para que esto se haga de una manera favorable, tanto para los alumnos como la comunidad como la institución. Ahorita se están viendo los frutos verdaderamente positivos, porque son alumnos que están cursando ya su carrera académica en ingeniería civil y están casi 24/7 en la institución. ¿Por qué? Porque pues siempre en una carrera o una educación ya superior pues demanda mucho tiempo, mucha dedicación para que especialmente los alumnos o precisamente los alumnos tengan un nivel académico alto, un nivel académico que puedan ir a dar y demostrar en la sociedad de nuestras comunidades o pues en diferentes estados de la República Mexicana, y que sean competentes realmente de lo que están aprendiendo aquí en la institución, amigo Beto. Sí, amigo Marcel, sí, tal cual, sí, los comentarios. Hace un mes que fue la inauguración del ciclo escolar, ya sí, hace poquito más de un mes que estuvimos aquí presentes en la inauguración Voy a quitar eso porque del me está ciclo escolar. tentando Satanás. Sí, estuvimos y entre todo la fiesta del arranque del ciclo escolar, de la inauguración del ciclo escolar, tuvimos la oportunidad de platicar con directivos del TEC y pues bueno, nos comentaban notas muy buenas, porque este ciclo escolar precisamente para todos los jóvenes que estaban buscando o andan buscando apenas en qué carrera estudiar y en dónde, pues bueno, el Tecnológico Unidad Académica de Tlahuitoltepec es una muy buena opción. Me parece que, bueno, no sé si a estas alturas todavía hay chance de que se puedan inscribir, pero si no, en el siguiente ciclo escolar lo pueden hacer. Creo que es el siguiente semestre, mi estimado. Siguiente semestre, ¿verdad? Entonces, luego, una de las buenas notas que nos comentaba el director es la apertura del siguiente ciclo escolar, la apertura de la carrera. Comprobable. Hay una probabilidad de que haya, incursión en nuevas carreras. Ándale, sí. La arquitectura y el de recursos renovables. Recursos renovables. Entonces, vamos con el pie derecho, mis estimados. Y pues bueno, yo creo que esto es en pro de la educación de nuestra juventud, para que realmente tengan, tengan el acceso real a una educación digna, por así mencionar. Ándale, sí, sí. Y pues bueno, la ubicación en nuestra región está excelente. Está excelente. Así es. Para que no viajen hasta las ciudades grandes. Sí. Y bueno, créanme, ya con esto que se está dando dentro de las ciudades, las inseguridades que se viven, ahorita está la oleada de decesos de educandos en las ciudades. Sí, terrible. Y pues bueno, es una noticia muy lamentable, pero eso es lo que se quiere evitar, ¿no? Que nuestros jóvenes vayan y viajen hasta ciudades alejadas. Por eso traen mejor la educación más cerca de nosotros, y pues bueno, que queda más que aprovechar estas oportunidades para los jóvenes. Y si tú, aunque no seas joven, que tú tengas el gusto, el amor por la educación y que quieras seguir educando, aprender, puedes venir a inscribirte, porque aquí no hay límite de edad. Efectivamente, amigo Marcel, ¿no? Ahora sí que no hay límite y nunca es tarde, dicen los dichos, nunca es tarde para arrancar un proyecto. Entonces, está la invitación para todos los que estén interesados en cursar alguna ingeniería. Y pues bueno, la opción es aquí en la Unidad Académica de Tlahuitoltepec del Tecnológico Nacional de México. Y ya lo comentaba bien Marcel, esto es una muy buena oportunidad, ya la educación cerca de nuestras comunidades. En este caso, aquí en Santa María Tlahuitoltepec, Mije, de la Mije Alta, como nos conocemos acá, en cómo está distribuido la región Mije, que es la región Mije parte alta, la media y la baja. Somos muy buena opción en los alrededores de Tlahuitoltepec, por ejemplo, en los municipios circundantes como es Ayutla, Tamazulapa, Mixistlán, Atitlán, y por el lado de la región Zapoteca, Villalta, la Chiruac, la zona de los Cajonos. Pues bueno,
Asómense, pregunten, chequen la información en la página del Tecnológico Nacional de México, Unidad Académica de Tlahuitoltepec. Si en esta ocasión ustedes no pudieron accesar a alguna institución de educación superior, el Tecnológico de Tlahui es una muy buena opción. Háganlo el siguiente ciclo escolar. Y bueno, para que sean parte de esta gran familia, la familia enorme, grandísima de los tecnológicos de México. Así que háganlo el siguiente ciclo, no nos pierdan la pista, porque juntos podemos construir un México mejor, tal cual lo estamos haciendo ahorita la comunidad de Tlahui. Hace rato comentábamos de cómo se está catapultando otra vez el tecnológico aquí en Tlahuitoltepec. Tanto esto ha movido a nuestra comunidad, Marcel, que ahora esta zona anteriormente estaba como que olvidada, ahora ya se está pavimentando. Sabemos que este año no se va a lograr, seguramente el siguiente año sí se va a poder, y también el alumbrado público. Todo esto, recuerden siempre, amigos, que la educación, las escuelas traen consigo el desarrollo, traen la economía. Entonces, apoyémonos y por favor, volteen a ver la vista. Aquí en Tlahuitoltepec tenemos un tecnológico, pues bueno, de los Tecnológicos Nacional de México, Unidad Académica Tlahuitoltepec, amigo Marcel. Es correcto, mi estimado Beto, y pues bueno, ya Permiso. dio la información amplia y certera, mi estimado Beto, y pues bueno, ¿qué más que agregar? Es que pues estén presentes o estén activos en las plataformas del Facebook del mismo tecnológico, que se encuentra como Tecnológico de México, Unidad Académica Tlahuitoltepec. Los pueden buscar en el Facebook para que en el siguiente año, en el siguiente ciclo escolar, no pierdan la oportunidad de sacar su ficha y poder ser parte de esta gran familia. En unos momentos nuestro amigo camarógrafo se va a dirigir a las ponencias. Así es. Y ya para que ustedes también estén enterados de lo que está aconteciendo aquí en el Tecnológico de México. Oye, y vamos a felicitarlos, ¿verdad, Marcel? Por supuesto, hay que felicitarlos. Ya más adelante les vamos a cantar las mañanitas en privado. Exactamente, sí, felicidades al Tecnológico, Unidad Académica de Tlahuitoltepec. Felicidades. Muchas felicidades. 25 años, pero me parece esto, a mí me parece como que si estuviera bien chamaco el TEC y bueno, estuvieran haciendo. Exactamente, yo creo que porque fue un renacimiento, sí, ¿no? En este ciclo es que fue un renacimiento, sí, Marcel, así es. Y pues bueno, hay educandos que son pues los que apenas ingresaron en este semestre y pues bueno, ya se están familiarizando de todo lo que aquí se vive en Tlahuitoltepec y en específico en las aulas de Tecnológico Nacional de México, sede Tlahuitoltepec. Mi estimado Gabo, para que te vayas dirigiendo ahí a las ponencias. Y vayamos a llegar tarde. Para compartirlo con nuestros televidentes. Por favor, no se desconecten, no nos dejen solos, síganos, acompáñenos en este aniversario del Tecnológico Nacional de México. Ahí está para sus actividades de hoy, chéquenlo en su página, hay ponencias y más al rato Tito Convivio y Pachangón y siguen las ponencias. Estamos en el Tecnológico Nacional de México, Unidad Académica de Tlahuitoltepec. Saludos, felicidades al TEC. Y mientras me tomo el ponchecito, riquísimo. AutoCAD por 3 años. ¿Vale? Tenemos la mala fortuna de que llueve cada año. Todos están ahí. Pero
que hay conocimientos, que hay ciencias que pueden ayudar a resolver ese tipo de conflictos o ese tipo de problemas que se enfrentan día a día con ustedes. En mi experiencia tuve la fortuna de poder desarrollar mis habilidades de generar conocimiento, y mi experiencia decía siempre, bueno, ¿las plantas se comunican? Pues la educación tecnológica me dio esa oportunidad para poder descifrar que nuestros seres vivos también se comunican, tanto el humano como seres intraespecíficos, interespecíficos, y descubrir que ese tipo de ciencia, o sea, ¿de qué me va a servir? De que, bueno, conozco de que se comunican los seres vivos con otros organismos, ¿de qué me va a servir? Y es ahí donde busco la solución, es ahí donde podemos buscar una estrategia de cómo podemos combatir esa problemática que nosotros tenemos. Yo no dimensionaba que las plantas y los microorganismos se comunicaban, y hoy en día lo sé, y ahora ¿de qué me va a servir? Pues diseñar métodos, productos que puedan ayudar a nuestra comunidad. Entonces, y es tecnología, desarrollamos tecnología, y la tecnología no puede existir sin la ciencia. La ciencia es para poder buscar el método, el camino para poder desarrollar nuestra comunidad, nuestra población, nuestro municipio. Y hoy en día, como ingenieros que ya somos formados en ingeniería, en alguna ingeniería, pues es eso, detectar las problemáticas y solucionarlas con los conocimientos que nosotros tenemos, y si no las tenemos, tenemos que buscarlas para poderlas resolver. Ese es el papel del ingeniero, y ese es el papel del ingeniero que es egresado del Tecnológico Nacional. Y eso es un orgullo, porque saber de que venimos egresando del Tecnológico Nacional de México, que es casi el 50% de ingenieros que saca en México, pues son los que están trabajando, son los que están generando desarrollo tecnológico en cada uno de los rincones del país. Y por esa misma razón, pues yo me siento orgulloso, y dándole respuesta al alcalde, pues es eso, generar conciencia, generar tecnología con conciencia, que sea pertinente al desarrollo de nuestras comunidades. ¿Alguien más que tiene una aportación? Bueno, mi aportación en cuanto a la ingeniería en gestión empresarial. Se escucha muy bonito que hayan egresados en esa carrera, al igual que otras carreras, pero cada quien tiene como su área en donde puede desempeñarse. Como bien se mencionaba, el ingeniero en gestión empresarial puede trabajar en una empresa o también puede crear su empresa. Yo siento que dentro de la comunidad nosotros tenemos la función de ver oportunidades de diferentes proyectos y también generar empleos en la comunidad. También se puede mejorar la economía social, y pues hemos sabido que hay muchas personas que se tienen que ir de la comunidad a trabajar a otros estados, por lo mismo que pues tal vez no hay una fuente de ingreso seguro. Y qué mejor pues visualizar más allá, ¿no?, diferentes proyectos en donde estemos trabajando conjuntamente con las personas de la comunidad. Siento yo que es una gran aportación a la comunidad. Gracias, ingeniera Mariela. Nada más reorientando un poquito la pregunta que hizo el alcalde. ¿Cómo consideran ustedes, por qué es importante que un tecnológico esté en esta zona? ¿Para qué atendamos esa pregunta? El tecnológico es una institución, es este edificio, es donde estamos.
cuál es su importancia, ¿no? Llevamos 25 años y pues nada más tenemos el edificio. Y yo creo que como comunidad pues siempre queremos lo visible y no vemos qué es lo que hace. Hace poco escuchábamos, yo no sabía que ellos eran estudiantes que estudiaron o que terminaron allí. Entonces significa que este tecnológico no ha hecho un impacto. O sea, no ha generado, no ha dicho, ¿sabes qué? Estos jóvenes, estos ingenieros vienen de allí. Entonces sí nos falta como que crear esas actividades que estamos haciendo hoy. Primera vez un encuentro, ¿no? No asistieron todos, no llegaron todos los compañeros que conocemos. A lo mejor porque pues no hicimos una invitación mucho más formal, no los convocamos o no hicimos una reunión previa de qué podemos hacer, de cómo va a generar un impacto. Sí, pocos, de hecho, en mi experiencia, pocos conocían que existía un edificio aquí cuando empezamos a hacer una difusión. Entonces, hay muchas cosas que debemos de hacer para decir tenemos un tecnológico. Desafortunadamente, varias experiencias dicen a poco sí existe uno. ¿Y qué es lo que hace nuestro tecnológico del Valle de Etla? Recientemente escuché que ha extendido un nuevo nodo en el distrito de Santiago Zacatepec. Entonces, es en la misma región. Existe como que esa parte de que, ¿qué es lo que está pasando con mi tecnológico? Hay uno en Tlahui, tiene su edificio, tiene infraestructura, tiene todo. Entonces decía el regidor, ¿cómo vamos a encaminar a los que están aquí? Creo que seguimos en esa parte de que, ¿qué sigue? Necesitamos decir presente, aquí estamos los del tecnológico. Ya nos empezamos a presentar, creo que en el desfile se vio más vistoso, entonces la gente, cambio de sede de Tlahuitoltepec a Xochiquitongo, también teníamos la opción de la universidad, la UNICEF. Entonces ellos decían, no tienes dos, ¿quieres dos o nada más uno? Entonces nos daban opciones. Entonces como todos los maestros eran de la ciudad, pues dijeron, no, pues nosotros nos vamos, que se queden ellos. Ellos prefieren lo suyo, ¿no? Ahora cambiamos esa idea, dijimos o se dijo, no va a ser ingeniería civil. Cumplimos con la meta y pues igual felicitar a los jóvenes que pues decidieron ingresar a esta institución porque le dieron confianza. Ahora nosotros necesitamos pues hacerlos sentir en familia, decirles esto es tecnológico y estas son las opciones que ustedes tienen. Hace rato mencionaba yo y que yo decía, no, el sueño de un director era tener una banda filarmónica que participara en los eventos de los tecnológicos, porque generalmente en todos los eventos de los tecnológicos pues siempre acompañaba la banda de guerra. Entonces por allí podemos ver una opción de cómo presentarnos o cómo tener nuestra tarjeta de presentación. No podemos hacer lo mismo que hace el TEC de Oaxaca. El TEC de Oaxaca se conoce porque tiene un equipo de básquetbol. Los basquetbolistas allí se van a ir. Los de la Universidad de la UAPO tienen a sus deportistas, entonces allí se van. Entonces necesitamos caracterizar algo nosotros como tecnológico, como región Mije, decir, nosotros sabemos hacer esto y con esto es nuestra carta de presentación para que nos conozcan. Entonces yo creo que el edificio mismo pues no va a hacer muchas cosas, ¿sí? Y hay varias comunidades igual que están interesados en hacer una universidad, un tecnológico y quieren ofrecer la mejor calidad, cosa que nosotros ya tenemos y durante estos 25 años pues hemos estado, pues no nos han encaminado bien. Primero fue que nos dieron educación a distancia y que ellos no podían hacer nada, pero bien pudieron haber estado
sentados en sus oficinas y brindar la atención de asesorías personalizadas. ¿Sí? Hay modelos de educación a distancia que sí son muy buenos. Yo he tomado cursos en plataformas de otras instituciones donde están mejor estructuradas. Aquí se maneja la plataforma Moodle. Y allí pues hay docentes que sí le echan ganas o sí comprenden. En su mayoría pues no tiene dominio de la tecnología. ¿Qué pasa? Que dentro de mi plataforma parece que debo un año de tarea. Todo está en rojo. Entonces decimos, no, pues estoy en una institución actualizada o no está actualizada. ¿Sí? Entonces hacer escuela, hacer tecnológico y hacer que esto impacte a la comunidad, necesitamos emprender muchas actividades. Necesitamos pues mínimamente tener esa participación en la comunidad para que la gente diga, ellos son los del tecnológico. De allí vienen estos chavos, de allí vienen estos ingenieros y hacen un buen trabajo. Pero lamentablemente pues se ha descuidado esa parte y hoy agradezco a los doctores que han convocado esta primera parte de reflexión, ¿sí? Y así vamos conociendo quiénes sí y quiénes no son o queremos ser parte de algo o hacer el cambio dentro de nuestra comunidad, porque eso es lo más importante, tener voluntad para cambiar y tener la voluntad de participar en actividades que aunque no me corresponda, ¿sí?, sirvan hacia las otras personas, impacten hacia los niños, impacten hacia otras comunidades y esas comunidades tengan el deseo de participar y hacer escuela y hacer universidad en este tecnológico. Gracias, ingeniero. Sigo pensando que la pregunta que hizo el alcalde no se responde. ¿Alguien por ahí puede tomar la palabra? Con respecto a la pregunta que hizo el alcalde, era por qué el tecnológico... ¿Cómo era la pregunta? Bueno, pero con respecto a la pregunta. ¿Por qué es importante que un tecnológico esté ubicado en esta región? ¿Por qué puede ser importante? Bueno, la importancia de que el tecnológico que se encuentre aquí en nuestra comunidad, yo creo que implica muchos factores. Como sabemos, los pueblos, las comunidades, tenemos muchas problemáticas y nuestro perfil como ingenieros es innovar, crear o pues más que nada tener soluciones, ¿no? Resolver problemáticas. Y la importancia del tecnológico acá, que si nosotros nos preparamos, podemos detectar las necesidades que tiene nuestro pueblo. No solo acá en la comunidad, escuché que venía un compañero de Alotepec, ¿no? A lo mejor el día de mañana que él termine, ¿no?, regrese a su comunidad, él va a poder detectar las necesidades que tiene su comunidad y de qué manera las va a resolver. Entonces, todo el aprendizaje que obtenemos o desarrollamos dentro de estas instalaciones, no solo aquí en las instalaciones, sino con el apoyo de los docentes, por eso, como yo comentaba, siempre es bueno ampliar nuestros conocimientos. Acá, ¿qué hace la escuela? Pues es nuestra compañía. Aquí es donde nosotros nos forjamos, ¿no?, para que el día de mañana seamos unos grandes profesionistas. Y pues sí, principalmente la importancia de que el tecnológico se encuentre en nuestra comunidad es eso, es para poder detectar las problemáticas que tienen las comunidades. Y como lo comentaba, no solamente aquí en la comunidad de Tlahuelotepec, en muchas comunidades. ¿Y qué vamos a hacer como ingenieros? Es solucionar la problemática. Creo que es el punto principal. Gracias, ingeniera María Luisa. Bien, pues vamos a ir concluyendo, vamos a ir cerrando este conversatorio y pues rápidamente, ¿no? Yo creo que algunos ya están cansados. Rápidamente, yo también soy hijo del sistema. Yo me formé también
en el sistema tecnológico. Estudié en el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, también la maestría lo hice allí en el instituto y el doctorado fue en otra universidad. Y como gente del sistema, yo estoy muy entusiasmado hoy, estoy muy complacido de tener aquí nuestros egresados, porque necesitábamos saber qué piensan ellos de su formación, necesitábamos saber dónde andaban, qué están haciendo, ¿no? Y lo dije en el principio de este conversatorio, que ellos conocen ya un caminito, tienen ya un caminito trazado y necesitamos enseñarles ese caminito a los que vienen atrás. Y hace rato lo decía el regidor de Educación, el ingeniero Pablo, el suplente del regidor. Pues ustedes son los hermanitos mayores y hoy por hoy ustedes tienen hermanitos menores que están sentados aquí. ¿Y qué estamos dispuestos a hacer por ellos? Y nosotros como profesores nos ponemos de cabeza para que ellos tengan la mejor preparación. Y créanme que lo hacemos. Y lo hacemos todos los días. Y si por ahí se cree que no se hizo esta convocatoria más abierta, más personalizada, es porque no teníamos el control de que fuera personalizada. No conocemos los egresados, los que salieron hace 5 o 6 años. Yo tengo un grupo de egresados, pero son los que yo conozco, los que egresaron cuando yo ingresé aquí. Y son los que tengo contacto. Desafortunadamente, no tengo los contactos de los otros que egresaron mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, si se le convoca en redes sociales, ¿y qué más amplitud puede ser que esa plataforma, ¿no? Entonces, algunos de ellos se comunicaron y dijeron, maestro, yo no puedo ir porque yo tengo trabajo en ese momento. Y agradezco muchísimo, muchísimo los que están aquí. Y yo creo que también tienen ganas, tienen intención de poder colaborar, de fortalecer y de poner un granito de arena en lo que estamos haciendo. Hoy por hoy, este es el tecnológico. Y queremos que así se mantenga. Y queremos más. Y queremos que para el siguiente año no llenemos nada más este espacio, sino un espacio más grande. Porque vamos a traer la licenciatura en arquitectura y totalmente también presencial la licenciatura en administración para el siguiente semestre y probablemente, para el siguiente año y probablemente para el siguiente año la maestría en docencia. Entonces este tecnológico promete grandes cosas y queremos que ustedes como egresados formen parte de ellos y por eso están aquí. Porque ustedes son nuestra tarjeta de presentación allá afuera. Hace rato yo escuché el suplente del alcalde y me dio muchísimo gusto escuchar eso que dijo, no podemos vivir de lamentos. Y efectivamente no podemos vivir de lamentos. Tenemos que hacer las cosas hoy por hoy y hacia el futuro. Y lo tenemos que hacer bien. Y los necesitamos, ingenieros. Por eso yo presioné que se contestara la pregunta que hizo el suplente del regidor. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Y tomo las palabras que dijeron, ¿no? Pues curso, yo puedo colaborar con esto, yo les puedo acercar con aquellos, ¿no? Pero este es el primer intento de reunión de egresados y por ahí también algunos ponentes escuché decir esta pequeña reunión no es una pequeña reunión, es una reunión de egresados y queremos que para el siguiente año pues no solamente estén 10 sino los 100 que ya egresaron de este tecnológico y que están colaborando en alguna institución
o están haciendo algunas funciones importantes. Y esa es la mira. Y agradezco muchísimo. Ingenieros, enhorabuena, esta institución es de ustedes. Las puertas siempre estarán abiertas para cuando ustedes lo requieran. Esta casa de estudio es la máxima casa de estudio de Santa María Tlahuitoltepec y lo debemos de asumir de esa manera. Gracias a las autoridades, gracias a los estudiantes, al doctor Miguel, que también es partícipe de esta organización, ¿sí? Y a todos los profesores, por ahí debe de estar la maestra Concepción, al ingeniero Aldo, que también por ahí debe de andar, e hicimos este experimento, pero este experimento debe de continuar. Y para el siguiente año, el aniversario 26, queremos ver más egresados, y más egresados que digan, vamos a hacer esto, y nosotros estamos en la mejor apertura para que esto suceda. Porque nosotros somos gente de paso. En algún momento nos pueden decir, oye, pues tú ya no vas a estar allí, ahora te toca estar acá, y nosotros estamos en esa disposición de nuestros jefes inmediatos o nuestros jefes mayores. ¿Quiénes son los que van a estar aquí? Pues ustedes, ¿no? Entonces yo también les voy a pedir a los egresados. Egresados, no se queden con una ingeniería. Es importante prepararse una maestría, un doctorado, porque quienes van a tomar las riendas de la institución en un futuro van a ser ustedes. Si lo conciben así, entonces también apropiense de todas estas necesidades que hay que cubrir hoy por hoy. Muchas gracias, enhorabuena. La invitación, vamos a pedirle por favor los invitados especiales, los ingenieros que pasen de este lado. Vamos a pasar a las autoridades en la mesa porque vamos a entregarles una constancia de participación en este evento. Después de la entrega de constancia, por favor, nos vamos a reunir en la planta baja porque vamos a tener un pequeño convivio. Por favor, si nos acompañan las autoridades en la mesa de presidio para que podamos hacer la entrega de las constancias de participación. Vamos a agradecer a Esmeralda, que condujo este conversatorio. Ella también es estudiante de esta institución, quinto semestre de la Ingeniería en Gestión Empresarial. Bien.
Vamos a proceder entonces la entrega de reconocimientos, de constancias de participación de los ingenieros egresados que hoy estuvieron presentes en este conversatorio. Vamos a llamar a la ingeniera Nayeli Díaz Hernández para que reciba su constancia de participación. Gracias, ingeniera Nayeli, por acompañarnos hoy y esperemos que no sea la primera ni la única vez que nos acompaña como egresada. Vamos a llamar también a la ingeniera Mayra Díaz Jiménez y agradecemos muchísimo su participación a este evento. Gracias, ingeniera Mayra. Vamos a llamar también a la ingeniera María Paula Martínez Gallardo. Agradecemos también su entusiasta participación a este conversatorio. Gracias. También vamos a nombrar a la ingeniera Elizabeth Jiménez Díaz. También agradecemos su entusiasta participación en esta conversación. Bien, también vamos a llamar a esta mesa para que reciba su constancia al ingeniero Martín Vázquez Vázquez. Agradecemos también su participación a este evento. Gracias, Inge Martín. Vamos a llamar también a esta mesa para que reciba su constancia la ingeniera María Luisa Jiménez Hernández. Agradecemos también su participación a esta conversación. Ya sé, hambre. Gracias, ingeniera María Luisa. También al doctor Miguel Ángel Martínez Gutiérrez para que pase a recibir su constancia de participación a este conversatorio. Gracias, doctor, por acompañarnos en la mesa de egresados. También vamos a recibir vamos a agradecer porque nos toca todavía imprimir su reconocimiento porque no confirmaron asistencia, pero vamos a agradecer y en un ratito más ya tenemos listo su constancia al ingeniero Javier Martínez Gutiérrez y agradecemos también la presencia el día de hoy el ingeniero Rigoberto Gutiérrez Vázquez. En un ratito y también vamos a llamar a esta mesa al ingeniero Francisco Javier, que también nos acompañó hoy y participó en este conversatorio. Gracias, ingeniero, por acompañarnos el día de hoy.
estaríamos imprimiendo las dos constancias faltantes. Por favor, no se vayan, les vamos a entregar en un ratito. Y vamos a pasar en la planta baja del edificio, porque vamos a tener un convivio hoy con la banda y con todo el estudiante. Cedo el micrófono al alcalde. Considero importante felicitar aquí a la comunidad estudiantil. En este año, los que estamos en el municipio, hemos visto la presencia de ustedes jóvenes, la escolta que tienen conformada, muy buen equipo de escolta. La danza que han presentado ante el público, han hecho gran esfuerzo, lo han presentado bien. Igual como la música, y hoy escuchamos la banda estudiantil del Tecnológico. Es el inicio, como dijo el maestro Francisco, el sueño se vuelve poco a poco realidad. Mis felicitaciones a todos los maestros por este evento, por eso lo externo de corazón, porque lo vemos cómo se va fortaleciendo esta institución. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar en la planta baja del edificio para que nos acompañen un ratito en un convenio. Son 12. Terus transmitter channel live.
Están mirando a través de las plataformas. En este día nublado y bonito nos encontramos en las instituciones en la institución, en el edificio del Tecnológico Nacional de México, sede Santa María Tlahuitoltepec, donde acabamos de culminar el conversatorio con los egresados de diferentes generaciones. Tuvimos una plática extensa, algo bonito, algo bien, con todos los que nos acompañaron, con los muchos que nos acompañaron en este día. Vemos salir a los alumnos, vemos bajando a los alumnos, porque a continuación viene una convivencia entre todos. ¿Y qué creen? El Tecnológico ya cuenta con banda, tenemos banda, se escucha ya, ¿verdad? Escuchamos la banda del Tecnológico. Tenemos para abajo, miramos para acá. Tenemos ya la banda. En un ratito más pasamos a bailar, yo creo, en un ratito más pasamos a escuchar, a degustar música. De igual manera se preparó el convivio, miramos unas tostaditas, unos panes, algo que pudiéramos comer, que pudiéramos pasar a degustar. Y bueno, sí, vamos para abajo. Este es el edificio del Tecnológico. También nos acompañó la autoridad este día, la autoridad nos acompañó. Los vemos pasar. Hola. Y bueno, para acá, esta es la primera planta del edificio. Contamos con 2 plantas, la primera y la segunda en donde se llevó el conversatorio. Acá ya nos encontramos en el convivio, ya nos encontramos con los compañeros, con los egresados de ese lado, la banda al fondo y claro, un hermoso paisaje, la neblina acompañándonos, nótese que es Tlahuitoltepec. La autoridad, como antes mencionaba, y los compañeros que se van incorporando a todos. De este lado tenemos salones, y bueno, así nos vamos mirando. De este lado ya tenemos a la banda del Tecnológico oficialmente, y hoy es su primera presentación, celebrando, quiero decirles, los 25 años del Tecnológico, Nodo Santa María Tlahuitoltepec. Y en unos minutos, en unos ratitos, vamos a escucharlos, vamos a escuchar música, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a disfrutar. Les digo, la neblina está todo lo que da, pero ya ahorita con banda, con música, se nos va a olvidar de volada. Cualquier
cualquier duda, cualquier pregunta, encuentran al Tecnológico en las redes sociales como Tecnológico de Tlahuitoltepec, está en Facebook Tecnológico de Tlahuitoltepec, donde se oferta la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Técnico en Desarrollo Comunitario, Licenciatura en Administración y próximamente tenemos nuevas carreras.
Y bueno, es así como comenzamos esta convivencia, escuchamos las primeras melodías de la banda oficial del Tecnológico. Qué bonito se oye nuevamente. Este es el edificio y cuando gusten son bienvenidos a estas instalaciones del Tecnológico Nodo Santa María Tlahuitoltepec, que está ubicado ahora sí que arriba de Tlahui. Ustedes llegan, le dicen a las motos o a los autos o se dirigen, ya hay señalamientos del Tecnológico de Tlahuitoltepec. Ya vamos encontrando en todo el camino y es más fácil llegar al Tecnológico. Y bueno, agradecerles que nos hayan acompañado, agradecerles que nos hayan visto, que nos hayan acompañado a este evento, a estos 25 años del Tecnológico. Estamos celebrando el 25 aniversario del Tecnológico de Tlahuitoltepec. Nuevamente, muchísimas gracias y pues desearles una excelente tarde. Nosotros estamos en Tlahuitoltepec. Cuando gusten, aquí estamos. Ustedes son bienvenidos. Muchísimas gracias.